Yo quiero que meditemos lo siguiente. ¿Qué es? Y es el tiempo es como si fuera relativo y la gravedad es como si fuera una fuerza, ¿cierto? En primer lugar, lo que vamos a hacer es ver un siguiente video corto. Yo lo voy a ir pausando, lo vamos a ir conversando, en el que se va a mostrar que la gravedad obra como si fuera una fuerza, pero no es una fuerza. Y que eso mismo es lo que estaría pasando con el tiempo. El tiempo transcurre como si fuera relativo, pero no es relativo. Entonces vamos a ver la primera parte de la gravedad, que obra como si fuera una fuerza, pero no es, y vamos a verlo a partir del siguiente video. Desde el siglo XVII la gravedad que gobernaba el universo era la de Isaac Newton. La teoría del inglés fue aceptada ampliamente porque explicaba muy bien el movimiento de los planetas. Hoy todavía seguimos utilizándola. Por ejemplo, es posible predecir con total exactitud la fecha y hora de un eclipse que tendrá lugar dentro de 1000 años, usando la gravitación de Newton. Sin embargo, el científico inglés no fue capaz de averiguar por qué los objetos se comportan como lo hacen en presencia de la gravedad. Finalmente acabó diciendo que se trataba de una fuerza de atracción. Mire lo que decía Newton. Él decía que la gravedad era una fuerza de atracción. Lo que en el error que cayó es que es como si fuera una fuerza de atracción la gravedad. Ese fue el error que le descubre el físico Einstein, que no es que sea una fuerza de atracción, sino que es como si fuera una fuerza de atracción. Esa es la corrección que se le hace a Newton. Como si fuera una fuerza de atracción es la gravedad, pero no es una fuerza de atracción. Entre cuerpos, una tesis que permaneció sin modificar hasta que Albert Einstein propuso su teoría de la gravedad que sustituye a fuerza por una consecuencia de la curvatura del espacio. En la física de Newton, la Tierra orbita alrededor del Sol. Listo, miremos acá lo que dice. Paremos acá. Ahora sí, escuchemos qué es lo que cambia de Newton a Einstein. Propuso su teoría de la gravedad que sustituye a fuerza. Se trataba de una fuerza de atracción entre cuerpos, una tesis que permaneció sin modificar hasta que Albert Einstein propuso su teoría de la gravedad que sustituye a fuerza por una consecuencia de la curvatura del espacio. Se sustituyó a la fuerza por una consecuencia de la curvatura del espacio. Física de Newton, la Tierra orbita alrededor del Sol porque la estrella es un cuerpo masivo que atrae al planeta, pero en la nueva ciencia de Einstein eso no es así. La propuesta de Einstein es que la materia lo que cambia es las propiedades geométricas a su alrededor, y entonces, mientras que un planeta que quisiera llegar de este punto a este punto en ausencia de este Sol lo haría siguiendo esta trayectoria, en cuanto ponemos este Sol lo hace siguiendo una órbita curva, y nos podemos preguntar ¿qué es lo que ha cambiado cuando he puesto este Sol? Y lo que ha cambiado es que antes de poner el Sol, esta línea es la más corta entre estos dos puntos, y después de poner el Sol, la línea más corta entre dos puntos es esta. Por lo tanto, el planeta no está sintiendo ninguna fuerza, está intentando ser lo más económico posible para alcanzar dos puntos. Sencillamente la geometría es diferente y ahora esta línea, aunque nos parezca increíble, mide menos longitud que esta línea. Ahora sabemos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol porque el espacio está curvado. La gravedad no es por tanto más que una sensación. Pero si la Tierra está en el interior del valle generado por el gran astro, la pregunta es, ¿por qué no caemos hacia el Sol? La Tierra sí que cae hacia el Sol. Todo está cayendo. Bueno, ahí se está explicando, digamos, este funcionamiento de la gravedad, ¿cierto? Pero como si fuera una fuerza. Vemos que acá no está jalando, no es como que el Sol tiene una cuerda y está jalando a la Tierra, no, el Sol no está jalando a la Tierra como si tuviera una cuerda, sino que es ya esta masa del Sol, al caer sobre ese tejido del espacio-tiempo, esta Tierra, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esta Tierra queda ahí como si estuviera cayendo, ¿cierto? Alrededor del Sol, ¿cierto? Que está cayendo, pero a la velocidad que lleva, está cayendo, pero a la velocidad que lleva no termina como de caer. En el sistema planetario todo está cayendo, pero lo hace con una velocidad que no va directamente dirigida hacia el Sol, y entonces está cayendo dando vueltas. O sea que la respuesta es precisamente que lo único que saben hacer los cuerpos en un campo gravitatorio es caer. Entonces, ¿qué fue lo que se cambió en este caso? Lo que se cambió es que antes se pensaba que la gravedad era una fuerza, o el ejemplo que yo ponía, que es como si el Sol tuviera una cuerda y jalara a los planetas. No, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que el Sol, o sea, con su masa, como que al estar ahí sobre esa malla del espacio-tiempo, lo curva, ¿cierto? Y esa es la fuerza de la gravedad. Entonces los planetas tienen que asumir esa curvatura, ese tejido del espacio se curva por ese peso del Sol sobre esa malla, y entonces los planetas tienen que asumir eso.
Entonces eso antes la gravedad se entendía como esa fuerza y ahora con Einstein, con el físico Einstein, ya se reconoce la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo. Pero esa curvatura obra como si fuera una fuerza. O sea, parece como si el Sol jalara a los otros planetas. Parece. Pero ya vimos que no. Escuchemos un poco a ver qué más nos dice. La teoría de Newton también llevaba implícita una predicción matemática. Como las órbitas que describen los planetas son elípticas, el físico inglés predijo que al cabo de un año los planetas... Bueno, esto lo demás no nos interesa por ahora. Entonces ya vimos por qué la gravedad no es una fuerza, sino que con el físico Einstein se trata de una curvatura del espacio-tiempo, de como si fuera una fuerza, como si fuera una fuerza. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo nosotros lo experimentamos como si fuera relativo. Y en ese como si fuera relativo, nosotros no lo creemos. Ay, el tiempo es relativo, el tiempo es más rápido, el tiempo es más lento, el tiempo es más esto. Pero está en analogía con lo que vimos con la gravedad. El tiempo realmente es como si fuera relativo, porque lo que lo está cambiando es las diferentes gravedades. ¿Cierto? No es lo mismo la gravedad de la Tierra, no es lo mismo la gravedad del Sol, no es lo mismo la gravedad de Mercurio, no es lo mismo la gravedad de otros planetas, y eso es lo que hace dar la impresión de como si el tiempo fuera relativo. Veamos que en el caso de la gravedad, como Newton la estaba entendiendo inicialmente, nosotros podríamos incluso llegar a compartir con Newton lo mismo, que la gravedad era una fuerza, ¿cierto? Que la gravedad era una fuerza, parece que es una fuerza, o sea, cuando yo suelto esto parece que hay una fuerza, parece como que hay algo que está jalando, como si hubieran unos hilos jalando el control hacia abajo cuando lo suelto, pero no es una fuerza, es como si fuera una fuerza, ¿cierto? Es esa curvatura del espacio-tiempo, ¿cierto? Por esa masa que tiene en este caso el Sol, la Tierra, etc. Lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo es como si fuera relativo, pero realmente es una diferencia de gravedad. No es lo mismo la gravedad de la Tierra, no es lo mismo la gravedad de la Luna, no es lo mismo la gravedad de Marte, de etcétera, etcétera, no es lo mismo. Y eso va a generar, cuando midamos esas diferencias, como si el tiempo fuera relativo. Va a parecer como si el tiempo fuera relativo, ¿cierto? Como con la gravedad. Con la gravedad, ¿qué pasa? Parece como si la gravedad fuera una fuerza, ¿cierto? Como si la gravedad fuera una fuerza. Pero no es que la gravedad sea una fuerza. Y no es que el tiempo tampoco sea relativo, sino que parecen ser algo, pero eso que parecen no es lo que son, ¿cierto? Eso es lo que en este caso estaría logrando mi teoría. Mi teoría logra captar que el tiempo y el espacio son absolutos, pero que la gravedad en este caso hace parecer como si el tiempo fuera relativo, pero no es que el tiempo sea relativo. Eso fue algo como con analogía, como lo que pasó con la gravedad, lo que hizo Einstein, que la gravedad parecía una fuerza, pero no es una fuerza. El tiempo parece relativo, pero no es relativo. Entonces, bueno, la idea es que tú puedas meditar este contenido, ¿cierto? La idea es que tú entiendas la analogía entre que la gravedad parece una fuerza, pero no es una fuerza, y que eso mismo está ocurriendo con el tiempo. El tiempo parece ser relativo. Nosotros nos creemos que el tiempo es relativo. Parece serlo, pero no es. Sino que es la gravedad. La gravedad en este caso, las diferentes gravedades, cuando las analizamos en sus diferencias, al medirlas, hacen parecer que el tiempo es relativo, pero no es relativo, ¿cierto? Como lo que pasaba con la gravedad. La gravedad desde Newton se asumía que era una fuerza, pero no era una fuerza, sino que parecía una fuerza. Eso fue lo que vimos con Newton, parecía una fuerza. Y bueno, con mi teoría vamos a ver que el tiempo parece relativo, pero no es relativo. No es, parece, es otra cosa. Es en las diferentes gravedades, cómo están influyendo, cómo hacen parecer que el tiempo es relativo. Son esas diferentes gravedades que hacen parecer al tiempo que es relativo, pero no es relativo. El tiempo y el espacio son absolutos.